Bienvenidos. Este es el día número 172. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Con confianza, pero sobre todo con humildad, pedimos la gracia del Espíritu Santo. Queremos que la palabra encuentre su casa en nuestro corazón y queremos que despliegue toda su fuerza y toda su belleza en nuestra vida. Para eso, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 18. El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, inició su reinado Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre David. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras conmemorativas, taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se la llamaba Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá, como tampoco lo hubo antes que él. Se mantuvo fiel al Señor sin apartarse de él, y observó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Tuvo éxito en todas sus empresas, porque el Señor estaba con él. Se rebeló contra el rey de Asiria y no fue más su vasallo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y devastó su territorio, desde las torres de guardia hasta las plazas fuertes. El cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la conquistaron. En el sexto año de Ezequías, que era el noveno año de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj y también junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no habían escuchado la voz del Señor su Dios y habían transgredido su alianza. Todo lo que había mandado Moisés, el servidor del Señor, ellos no lo habían escuchado ni practicado. El 14º año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, mandó a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: «He cometido un error, retírate y aceptaré lo que me impongas». El rey de Asiria exigió al rey Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Ezequías entregó entonces toda la plata que se encontraba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Fue en aquel tiempo cuando Ezequías desmanteló las puertas del templo del Señor y los soportes que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de metal, para entregarlos al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a Jerusalén, donde estaba Ezequías, al general en jefe, al jefe de los eunucos y al copero mayor, acompañados de una fuerte escolta. Ellos subieron, y al llegar a Jerusalén, se apostaron junto al canal de la piscina superior, sobre la senda del campo del tintorero. Llamaron al rey, y Eliaquim, hijo de Hilquías, el mayordomo de palacio, salió a su encuentro junto con Sebna, el secretario, y Joach, hijo de Asaf, el archivista. El copero mayor les dijo: «Digan a Ezequías, así habla el gran rey y el rey de Asiria. ¿Qué motivo tienes para estar tan confiado? ¿Piensas que la estrategia y el valor para el combate son cuestión de palabras?
¿En quién confías para rebelarte contra mí? Ah, sí, tú confías en el apoyo de esa caña quebrada en Egipto, que perfora y atraviesa la mano de todo el que se apoya en él. Eso es el faraón rey de Egipto para todos los que confían en él. Seguramente tú me dirás, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no fue acaso Ezequías el que suprimió todos los lugares altos y los altares dedicados a él, diciendo a la gente de Judá y de Jerusalén, solo delante de este altar en Jerusalén ustedes deberán postrarse? Y bien, haz una apuesta con mi señor el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si puedes conseguir bastantes hombres para montarlos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo, de los más insignificantes servidores de mi señor? Pero tú confías en Egipto para tener carros de guerra y soldados. ¿Acaso he venido a arrasar este país sin el consentimiento del Señor? Fue el Señor quien me dijo, sube contra ese país y arrásalo. Eliakim, hijo de Hilquías, Sebna y Joach dijeron al copero mayor, por favor, háblanos en arameo porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el copero mayor les replicó, ¿acaso mi señor me envió a decir estas cosas a tu señor y a ti? ¿No están dirigidas a esos hombres apostados sobre la muralla, que tendrán que comer sus excrementos y beber su orina igual que ustedes? Entonces el copero mayor puesto de pie gritó bien fuerte en hebreo, escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así habla el rey. Que Ezequías no los engañe, porque él no podrá librarlos de mi mano. Y que Ezequías no los induzca a confiar en el Señor diciendo, seguramente el Señor nos librará, y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Así cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera, y beberá el agua de su pozo, hasta que venga yo, y los lleve a un país como el de ustedes, un país de trigo y vino nuevo, un país de pan y viñedos, un país de olivares, de aceite fresco y de miel. Así ustedes vivirán y no morirán. Pero no escuchen a Ezequías, porque él los seduce diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado a sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ená y de Ibá? ¿Dónde los dioses del país de Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿hubo alguno que librara de mi mano a su propio país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? El pueblo guardó silencio, y no le respondió ni una sola palabra, porque esta era la orden del rey, no le respondan nada. Eliakim, hijo de Hilquías, el mayordomo de palacio, Sebna el secretario, y Joach, hijo de Asaf el archivista, se presentaron ante Ezequías con sus vestiduras desgarradas, y le informaron de las palabras del copero mayor. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con un sayal y fue a la casa del Señor. Además envió al mayordomo de palacio, Eliakim, al secretario Sebna, y a los sacerdotes más ancianos, todos cubiertos de sayales, para decir al profeta Isaías, hijo de Amós. Así habla Ezequías. Hoy es un día de angustia, de castigo y de oprobio, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios escuche las palabras del copero mayor, a quien el rey de Asiria, su señor, envió para insultar al Dios viviente, y el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha escuchado. Eleva entonces una plegaria por el resto que todavía subsiste. Los servidores del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, y éste les dijo, díganle a su señor, así habla el Señor, no temas por las palabras que has oído y con las que me ultrajaron los lacayos del rey de Asiria. Yo mismo pondré un espíritu en él, y apenas oiga una noticia regresará a su país, y yo lo haré caer bajo la espada en su propio país.
El copero mayor regresó y se encontró con el rey de Asiria, que estaba atacando a Libná. Él había oído en efecto que el rey se había retirado de Laquis al recibir la noticia de que Tirhaká, rey de Cus, se había puesto en campaña para combatirlo. Sennacherib envió de nuevo mensajeros a Ezequías para decirle: «Hablen así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países, al consagrarlos al exterminio total, y tú te vas a librar. ¿Libraron acaso sus dioses a esas naciones que mis padres han destruido? A Gozán, Harán, Resef y a la gente de Edén que está en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, el de Ená y el de Ibá?» Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró diciendo: «Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines. Tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y sus territorios. Ellos han arrojado sus dioses al fuego, porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre, nada más que madera y piedra. Por eso los hicieron desaparecer. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú solo, Señor, eres Dios». Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: «Así habla el Señor, Dios de Israel. Tú me has dirigido una súplica acerca de Sennacherib, rey de Asiria, y yo la he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. Te desprecia, se burla de ti la virgen hija de Sión, a tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado bien alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros han insultado al Señor y has dicho: «Con mis numerosos carros escalé la cima de las montañas, los rincones inaccesibles del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus mejores cipreses, llegué hasta su último extremo, hasta lo más espeso de su bosque. Excavé pozos y bebí aguas extranjeras, sequé con la planta de mis pies todos los canales de Egipto». ¿No lo has oído? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Lo he planeado desde los tiempos antiguos y ahora lo llevo a cabo. Así, tú has reducido a un montón de ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes con las manos caídas están aterrorizados, avergonzados. Son como el pasto de los campos y la gramilla verde, como la hierba de los techos o el grano agostado antes de madurar. Pero yo sé cuando te sientas, cuando sales y cuando entras, y cuando tiemblas de rabia contra mí. Porque has temblado de rabia contra mí, y tu insolencia ha subido a mis oídos. Pondré mi garfio en tus narices y mi bozal en tus labios, y te haré volver por el camino por donde habías venido. Y esto te servirá de señal. Este año se comerá del grano caído, y el año próximo del que brote espontáneamente. Pero al tercer año, siembren y cosechen, planten viñas y coman de sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá, los que todavía queden, echarán de nuevo raíces por debajo y producirán frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte Sión algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo eso. Por eso, así habla el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni se lanzará una flecha. No la enfrentará con el escudo, ni se levantará contra ella un terraplén. Se volverá por el mismo camino sin entrar en esta ciudad, oráculo del Señor.
Yo protegeré a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David mi servidor. Aquella misma noche, el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres que estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, emprendió el regreso y se quedó en Nínive. Un día, mientras estaba postrado en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo mataron con la espada y se pusieron a salvo en el país de Aratat. Asarhadón, su hijo, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. El que corrige a un insolente se atrae la ignominia, y el que reprende a un malvado, el deshonor. No reprendas a un insolente, no sea que te odie. Reprende a un sabio y te amará. Da al sabio y se hará más sabio aún. Instruye al justo y ganará en saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y la ciencia del santo es la inteligencia. Porque tus días se multiplicarán gracias a mí, y se añadirán años a tu vida. Si eres sabio, lo eres para ti. Si eres insolente, tú solo lo sufrirás. La señora Necedad es turbulenta, es estúpida y no sabe nada. Ella se sienta a la puerta de su casa en una silla sobre las alturas de la ciudad para gritar a los transeúntes que van derecho por el camino: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: las aguas robadas son dulces y el pan quitado a escondidas delicioso. Pero él no sabe que allí están las sombras y sus invitados en las profundidades del abismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. ¿Comenzamos nuevamente a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentarles o recibir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta. Una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés, por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto, ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria. Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria,
¿Cuánto más glorioso será lo que es permanente? Animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza, y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero. Pero se les oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Sí, hasta el día de hoy, aquel velo les cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor que es Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.